Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los documentos más importantes de la historia moderna, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero no vamos a verlo como un texto legal, que puede sonar un poco aburrido, sino como lo que es en realidad: un plan, un mapa de nuestras mayores aspiraciones como humanidad. Fijaos, lo primero que llama la atención no es una ley o un mandato, sino cómo empieza, considerando que no te impone nada, te invita a reflexionar. Ya desde el principio establece un tono casi poético, filosófico. Nos dice que la dignidad no es algo que se concede, sino algo con lo que se nace. Y ese es el espíritu que lo empapa todo. Para entender la verdadera dimensión de esta declaración, primero hay que entender de dónde viene. Y viene, literalmente, de un mundo que había quedado reducido a cenizas. Pensemos en la escena por un momento. Es 1948. El eco de la Segunda Guerra Mundial todavía resuena en todo el planeta. Y en ese momento, los fundadores de las Naciones Unidas se hacen una pregunta brutal. Después de haber sido testigos de la peor cara del ser humano, ¿cómo podemos construir un futuro basado en la mejor? Pues bien, esta declaración fue su respuesta. De hecho, el propio texto no se anda con rodeos. Nació, y lo dice así, como una reacción directa a actos de barbarie ultrajantes. Esto no es un documento teórico nacido en un despacho. Es una promesa que se forjó en el trauma, con un objetivo clarísimo: conseguir un mundo donde nadie tenga que vivir con miedo o en la miseria. Vale, ya tenemos el contexto. Ahora vamos a ir al meollo, al corazón de todo, a esa idea central que es tan simple en apariencia como revolucionaria en el fondo y que se concentra en los dos primeros artículos. El artículo 1 nos regala un concepto clave: la dignidad intrínseca. Y la palabra importante aquí, la que lo cambia todo, es intrínseca. ¿Qué quiere decir? Pues que nuestro valor no nos lo da un gobierno, ni una ley, ni el país donde nacemos. Viene, por así decirlo, de fábrica. Es parte de nosotros, simplemente por el hecho de ser humanos. Y si el artículo 1 ponía la base, el artículo 2 levanta un muro para que no haya escapatoria. Se asegura de que todo signifique de verdad todos. La frase, sin distinción alguna, fue totalmente revolucionaria. Y no se queda ahí, sino que lista explícitamente raza, color, sexo, religión, para cerrar la puerta a cualquier intento de dejar a alguien fuera. Entonces, esta idea tan potente de la dignidad, ¿cómo se sostiene? El resto de los artículos podemos imaginarlos no como una lista de la compra, sino como una estructura sólida, como un edificio que se aguanta sobre 4 grandes pilares que protegen esa dignidad. El primer pilar, lógicamente, son los cimientos. Son los derechos que protegen nuestra propia existencia, nuestro cuerpo y nuestra libertad más elemental. Son, en fin, el suelo sobre el que se puede empezar a construir todo lo demás. Por eso empieza por lo más básico de lo básico: el derecho a la vida. Y las prohibiciones de la esclavitud y la tortura son como un escudo protector contra las peores atrocidades. Porque vamos a ver, sin esta seguridad fundamental, el resto de derechos no sirven para nada. El segundo pilar es nuestro escudo contra el poder arbitrario, la garantía de que nadie, ni siquiera un gobierno, está por encima de la ley, y que esa ley tiene que ser un refugio justo e igual para absolutamente todo el mundo. Y esto se consigue con herramientas muy concretas: la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo, la prohibición de que te detengan porque sí, y sobre todo un principio que le da la vuelta a todo: la presunción de inocencia. No es el individuo quien tiene que demostrar que es inocente, es el poder el que tiene que demostrar, sin fisuras, que es culpable. Bien, ya tenemos la existencia asegurada y estamos protegidos por la ley. ¿Y ahora qué? Pues ahora viene el tercer pilar, el que nos da las herramientas para ser personas en toda nuestra plenitud. Son los derechos que nos permiten pensar, expresarnos y formar parte de la sociedad de forma activa. Aquí está el motor de cualquier sociedad libre: la libertad de pensar lo que se quiera, de decirlo, de reunirse y, algo crucial, el derecho a participar en las decisiones del propio país. Estas son las libertades que nos convierten en ciudadanos y ciudadanas, y no en simples súbditos. Y llegamos al cuarto y último pilar. Y este, sinceramente, es quizá el más adelantado a su tiempo. Porque la Declaración entendió algo fundamental: la dignidad no es solo poder hablar o votar. Para ser de verdad libre, se necesita tener cubierto un mínimo de bienestar. Porque, pensémoslo un segundo, ¿de qué sirve tener libertad de expresión si no se ha tenido la oportunidad de recibir una educación? O el derecho al voto si se vive en la más absoluta miseria. Por eso este pilar es tan visionario. Reconoce el derecho al trabajo, al descanso, a la educación como condiciones indispensables para que las demás libertades sean reales y no solo una bonita declaración de intenciones.
Con estos 4 pilares, la estructura ya está completa. Pero la declaración es mucho más que su arquitectura interna. Es una visión, un horizonte, un punto de referencia común hacia el que se supone que toda la humanidad debe caminar junta. Y esta frase del preámbulo lo resume a la perfección. No se pensó como una ley de obligado cumplimiento, sino como un ideal común. Es el estándar, la brújula moral con la que podemos medir si nos estamos acercando o alejando de ese objetivo de proteger la dignidad de todas las personas. Pero claro, la libertad no es un cheque en blanco, y el artículo 29 nos recuerda algo esencial. Junto a los derechos existen deberes con la comunidad. Nuestros derechos terminan justo donde empiezan los derechos de los demás. Hay un equilibrio. La libertad de uno no puede servir para aplastar la del otro. Y como broche final, el artículo 30 funciona como un candado de seguridad. Prohíbe, de forma muy explícita, que alguien pueda retorcer el significado de la declaración para precisamente justificar la destrucción de los mismos derechos que protege. Es una defensa contra su propia manipulación. Así que, más de 75 años después, este documento sigue vivo, recordándonos ese ideal que nos marcamos. La pregunta final, que sigue abierta, no es solo cuánto camino nos queda como sociedad, sino qué papel juega cada uno de nosotros, cada día, para que este ideal esté un poquito más cerca de ser una realidad.